Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de RM Gol, repasando las noticias más importantes del Real Madrid. En esta oportunidad, como ya te lo había dicho en videos anteriores, vamos a hacer un jugador por jugador, colocando las notas de lo que creo yo merecieron en función de su rendimiento cada uno de los jugadores del Real Madrid. El análisis en global de qué me pareció o cuáles fueron las sensaciones que me transmitieron en el previo, en el durante y en el post partido las dejé en un video que te voy a dejar por acá en las tarjetas para que lo puedas revisar más tarde. Iniciamos con Courtois. Courtois me pareció que hizo una tajada buena a Lamine Yamal en el segundo tiempo. No me pareció un super Courtois. Tampoco creo que pudo haber tenido más chances, por ejemplo, en los goles o, por ejemplo, en ciertas jugadas. Creo que estuvo al nivel, pero no me pareció ese Courtois extraordinario que es un muro. Le voy a colocar un 6 de 10. Creo que cumplió, creo que aprueba. No fue una actuación sobresaliente y mucho menos dentro de los tres mejores jugadores del partido. Lucas Vázquez, claramente se preveía que iba a estar superado en el papel. Lucas Vázquez ha hecho una temporada muy deficiente para lo que se espera de un lateral derecho del Real Madrid y del propio Lucas Vázquez, que siempre se distinguió por ser un lateral derecho que cumplía. Carvajal, por supuesto, uno o dos niveles está por encima, pero en el caso del 17 del Real Madrid, siempre fue un jugador que tenía esa capacidad de al menos poder soportar los ataques de el delantero, de cometer buenas decisiones, tener buena salida del balón, aportar también en ataque, etcétera, etcétera. Yo no lo vi superado, sí lo vi justito. En ningún momento creo que el partido fue descansado para Lucas Vázquez, fue sencillo en la resolución de lo que le tocaba frente a Rafinha, pero no lo vi como ese desastre que fue el partido de la Supercopa de España. Le voy a colocar un 5, más allá de que también después salió reemplazado y finalmente el que se quedó como lateral derecho fue Federico Valverde, que siempre te va a cumplir. Pero desde el punto de vista competitivo, creo que Lucas Vázquez estuvo bajo el promedio de nivel, perdón, estuvo dentro del promedio de nivel que el Real Madrid mostró en la primera parte y también dentro de lo que estuvo en la segunda parte. Con respecto a Raúl Asensio, yo le voy a colocar un 4 de 10. Si bien estuvo firme cuando se le solicitó, si bien tuvo una buena salida de balón, no estuvo mal cuando todo el equipo estaba mal y estuvo bien cuando todo el equipo estaba bien, pero puntualmente para mí, si no hubiera sido por esa acción, le colocaba 6 de 10, pero el 4 de 10 es básicamente por esa falta, esa no falta frente a Rafinha, porque al final fue una simulación, pero creo que el riesgo que tomó Asensio cuando quedaban 30 segundos para que terminara el partido, ir abajo con todo el riesgo que se considera al ser una jugada de arrastre, creo que puso en peligro la eliminatoria y el Real Madrid ya no hubiese tenido ninguna chance de hacer un gol, más allá de que después en el alargue el Barcelona se impondría. No lo vi incómodo, tampoco lo vi demasiado cómodo. Me pareció un buen partido, insisto, creo que cumplió, pero por esa acción determinada, más allá, insisto, de que el VAR corrigió, me pareció que fue un acto sumamente arriesgado e imprudente. Rudiger, le voy a colocar un 6 de 10. Creo que le hubiese colocado un 7 o un 8, tal vez un 7, pero creo que fue demasiado no inteligente en esa jugada del gol. Muchos dicen que Courtois fue el culpable de la jugada del gol de Ferran. Me parece que es más compartido. Si bien es cierto de que la jugada prometía menos de lo que terminó siendo, Courtois claramente fue imprudente, pero Rudiger creo que tampoco tuvo ese rigor defensivo necesario en ese uno contra uno frente a un Ferran que creo que hizo una definición muy simple, muy sencilla, pero muy efectiva ante la descoordinación del defensa y el arquero. Dentro de líneas generales, nuevamente Rudiger estuvo bien cuando el equipo estuvo bien, estuvo mal cuando el equipo estuvo mal. Creo que en el primer tiempo Rudiger sí sacó la cara y sí sacó el cuello por sobre el promedio de lo que estaba mostrando el Real Madrid y por eso un 6 de 10 más allá de ese error compartido con Courtois, pero también creo que es valorable y significativo lo que hizo en el primer tiempo cuando el Real Madrid no estaba ni se le esperaba. A Ferland Mendy claramente no le vamos a poner ningún tipo de nota, no podemos ponderar su actuación cuando fue reemplazado cerca de los 10 minutos y esto creo que es algo interesante para analizar por parte de la directiva. Eh, no hay mucho más que analizar. Ferland Mendy no está para jugar en el Real Madrid, no por rendimiento, sino por su proclive a las lesiones. No tiene capacidad para poder recuperarse rápidamente. Es un jugador que se lesiona consistente y básicamente
siempre te va a quedar esa duda de si estará disponible en los partidos importantes o no, teniendo en mente de que el segundo, Fran García, que es un jugador, creo yo, de muy limitado, pero que te puede cumplir bien, y creo que va a cumplir bien, y creo que ha cumplido bien, ya voy a ir con él, pero básicamente lo que sucedió es que regalaste un cambio y eso tácticamente también desordenó, creo yo, el equipo, o al menos lo nubló por momentos, correspondiente a que en el minuto 10 se te está yendo un jugador lesionado que venía de una lesión y que preveías que no iba a estar disponible para este partido en concreto. Después pasamos al mediocampo, un Tchouaméni, yo le voy a colocar un 8 de 10. Lo vi muy apegado al plan en el primer tiempo, lo vi muy superado por el mediocampo del Barcelona en el primer tiempo, tal como se le vio superado a todo el mediocampo del Real Madrid. Creo que en cuanto a la figura solamente está por detrás de Bellingham y creo que está por encima de Mbappé, más allá de que los puntajes pueden ir variando debido a la ponderación que tienen los goles, pero Tchouaméni, obviamente su gol pondera muchísimo en su rendimiento global, pero creo que también estuvo muy acertado en cada una de las jugadas que eran muy complejas de resolver, producto de que el Real Madrid estaba llegando tarde a todos los cruces, sobre todo en la primera mitad, y en la segunda mitad, cuando ya había un poco más de orden, Tchouaméni apareció mostrando mucho más juego, mostrándose muy bien para hacer cambios de transiciones, y eso creo que es importante en un jugador de lo que se espera de la calidad de Tchouaméni. Para él, un 8 de 10. Federico Valverde, un 7 de 10. Cumplió absolutamente con todo lo que se le pedía. Insisto, creo que la palabra o la frase que más se ha repetido en este video hasta ahora es dentro del promedio de lo que fue el Real Madrid en el primer tiempo, donde jugó claramente mal. Y Valverde creo que también sacó un poco la cara en ese hundimiento colectivo que estaba pasando el conjunto blanco en la primera mitad. No sé si estuvo totalmente preciso en los pases, creo que por ahí falló alguna, lo cual también penaliza un poco la nota, pero lo que se esperaba de Federico Valverde, darle desahogo, darle un poco de amplitud y sobre todo tener llegada hacia adelante y tener ese freno hacia Rafinha en la segunda parte cuando le tocó jugar de lateral derecho, creo que ahí Valverde cumplió perfectamente con lo que se le pidió y por eso un 7 de 10, un puntito por debajo de Tchouaméni, ya que Tchouaméni tiene el gran hándicap de haber convertido el segundo gol. Bellingham, para mí, 8 de 10. Creo que le faltó el gol y lo llevamos a un 9, pero claramente en cuanto al juego, en cuanto a lo que mostró el equipo de rendimiento futbolístico y producción futbolística, fue el mejor jugador de los 120 minutos que tuvo el Real Madrid. Siempre fue hacia adelante, siempre mostró buena actitud, siempre mostró mucha lucha y ahí creo que el Real Madrid se le notaron y se le vieron las tintas cuando tu jugador más valeroso queda absolutamente solo y no tiene apoyo, ya sea de los laterales, o más bien dicho, de los otros mediocampistas o de los propios delanteros. Creo que quedó muy expuesto sobre el Bellingham cuando intentaba agarrar un balón o robar un balón y el equipo pareciera que no reaccionaba y después eso se fue corrigiendo en la segunda mitad. Un 8 para Bellingham, creo que le faltó su gol, tal vez le faltó entrar un poquito más al área, no fue necesariamente muy alimentado por parte de los laterales con centros o piques al vacío, pero al menos desde el punto de vista de lo que yo espero de Bellingham, cumplió plenamente, más allá de que creo que a Bellingham en estos partidos hay que pedirle un poquito más de productividad ofensiva. Ceballos, 4 de 10. Un trabajo deficiente, creo que es una falta de amarilla contra Yamal que no tuvo mucho sentido, desinteligencias a la salida. Ceballos para mí es el jugador que tiene que tomar la pelota para la salida de balón, más allá de que todos conocemos, o al menos mi valoración general de Ceballos, es que no es un jugador para ser titular del Real Madrid, pero al menos en esta temporada tiene la misión de ser teóricamente y a años luz de distancia el Toni Kroos que mueva el balón y que sea el jugador que pueda tomar ese pase de salida de balón y empezar a desahogar ya sea en un pase largo o en un pase en corto para construir una nueva jugada. En todo lo anterior, Ceballos fue deficiente, después fue cambiado y tuvo que salir y la verdad es que no ponderó en ningún momento, de hecho es más, creo que los cambios le vinieron bien y la salida de Ceballos del Real Madrid o de este partido puntualmente fue más positiva que negativa y ponderó para arriba cuando el jugador se fue al banquillo. Rodrigo Goes ya es un caso de estudio,
Como dice Iñaki Angulo, el cometa Goes no apareció, es un punto de inflexión, yo le voy a colocar un 3 de 10. Creo que los 3 puntos se los damos simplemente porque tuvo alguna ocasión donde no resolvió bien, pero al menos en el Real Madrid en la primera parte, cuando después sale reemplazado por Mbappé, estaba claro que Ancelotti ya tenía punto fijo a Rodrigo y su primera mitad, pero de lo que se exige de un delantero de titular del Real Madrid o de un titular que tiene la 11 del Real Madrid, nunca estuvo en el partido, nunca estuvo concentrado, nunca hizo lo que se le pidió, ningún desborde, ninguna bicicleta, ninguno uno contra uno. Si bien el Real Madrid en la primera parte, y es el contexto donde le tocó jugar a Rodrigo porque después salió reemplazado, nunca pudo ponderar en ninguno de los aspectos que todos entendemos que Rodrigo puede ser desequilibrante. En el uno contra uno, disparo al arco, velocidad, pique, etcétera, etcétera. Vinicius Junior le voy a dar un 4 de 10. Muy fallón. En la primera parte no resolvió bien casi ninguna jugada. En la segunda parte ya con la entrada de Mbappé, claramente el jugador empezó a tener más espacios, pudo picar mucho más. Creo que Arda Güler también le dio buenos balones junto con Modric, pero de lo que se espera de este Vinicius, la séptima nunca apareció. Me refiero al cambio, a la velocidad, a la aceleración. Tuvo un par de veces donde pudo desbordar a Koundé y a Cubarsí, pero no más allá. Las resoluciones en cuanto a jugadas con balón dentro del área creo que fueron desacertadas, tuvo jugadas claras y no las supo resolver. Mi nota para él, un 4 de 10. Nos vamos ahora con Kylian Mbappé, claramente el jugador del segundo tiempo hasta la prórroga. De hecho, después del gol de Koundé hay una jugada puntual donde si no es porque Brahim estaba adelantado, Mbappé provocaba un penal y el Madrid seguía en el partido si es que lo convertía. Entendemos todos que el que lo iba a patear iba a ser el propio Mbappé, pero finalmente no sucedió por la posición de adelanto de Brahim Díaz. Kylian Mbappé entró, inmediatamente se hizo cargo del partido, mostró que tenía la actitud y la aptitud para poder empatar ese 1-0 que había colocado el Barcelona en el primer tiempo. Llegó con un tiro libre espectacular que venció a Szczęsny, creo que era inatajable, pero por sobre todas las cosas, el partido de Mbappé se valora en función de que es la superestrella y actuó como superestrella. Para mí, un 8 de 10, que me faltó para hacer el 9 de 10 o 10 de 10. A Mbappé creo que un 10 de 10 significa más de un gol en una final, primero, y segundo, entrar desde de titular. Por supuesto no se lo achacamos debido a que venía resentido de una lesión y lo que tuvo que hacer lo hizo de forma muy muy positiva. En todo momento me daba la sensación de que el que podía desencadenar el partido y a favor del Real Madrid era Kylian Mbappé, más allá de los empujones de Vinicius, más allá de los empujones de los mediocampistas, pero claramente se veía que Mbappé iba a ser el jugador que iba a destrabar el partido, como se vio después en el tiro libre y también en las siguientes jugadas, aun cuando el Barcelona había logrado empatar el partido. Luka Modric, para mí un 6 de 10, creo que estuvo bien en lo que se le pidió. Lamentablemente, al ser tan veterano, también se espera un poco más de velocidad, aceleración, de intensidad, y claramente Lucas a esta edad ya no lo puede tener, y creo que eso por momentos al Real Madrid le pasó la cuenta. Su gran desgracia, el pase erróneo que le dio hacia el centro del campo en salida de balón a Brahim Díaz, que capturó Koundé, y Koundé después metió un chute espectacular para vencer a Courtois y colocar el 3-2. El 6 de 10 no le bajo la nota por ese error, porque creo que eso es lo que se le pedía, cumplió a cabalidad. A Luka Modric yo no le pido goles, tal vez le pido alguna asistencia, pero por sobre todo le pido circulación de balón y buen toque de balón. Y orden, por supuesto. Creo que lo tuvo. Le penaliza el error de salida de balón. Arda Güler, yo le voy a colocar un 7 de 10. A Arda no le pido goles, tampoco asistencias, le pido orientación de juego, le pido pase, le pido posicionamiento, etcétera. Le pido que tome las buenas decisiones, que no pierda la pelota, etcétera, etcétera. Y creo que ahí Güler estuvo bastante bien, más allá de que tal vez tuvo algún error puntual, pero claramente fue alguien que sumó, sobre todo en la segunda parte, a lo que podría haber sido el triunfo del Madrid en los 90. Endrick, creo que tuvo muy pocas oportunidades, un tiro al arco que fue bloqueado por un defensor del Barcelona, y más allá de eso no le vamos a exigir nada. Creo que a Endrick sería injusto exigirle goles cuando entró para 10 minutos. Tal vez a Ancelotti hay que darle la carta a favor de que decidió apostar por un delantero cuando podría haber esperado los penales. A partir de ahí, lo último que nos queda es el señor Fran García,
que yo le voy a colocar un 5 de 10. Evidentemente le tocó bailar con la fea al ser el que iba a marcar a Lamine Yamal, pero creo que dentro de todo estuvo a la altura de lo que se esperaba. Para mí, Fran García es un jugador limitado, que no es titular, no debe ser titular del Real Madrid, pero dentro de lo que se esperaba en un contexto de final de Copa del Rey, para mí cumplió, y para mí un 5 de 10 es un jugador que cumple, tanto en tareas defensivas como en tareas ofensivas. Brahim, para mí un 4 de 10. Muy fallón, las que tuvo, creo que en su gran mayoría las decidió mal. Había una contra muy buena que Arda Güler iba corriendo por el otro lado y Brahim no lo ve, y eso ocasiona la recuperación posicional del Barcelona, y desde ahí creo que esa fue la tónica de Brahim. Muy fallón, no estuvo concentrado, no tuvo exactitud. No digo que Brahim es un jugador titular del Real Madrid, pero yo al menos le espero un poco más por lo que ha mostrado, sobre todo en la temporada pasada con el Real Madrid. Carlo Ancelotti, un 5 de 10. Creo que la primera mitad de Ancelotti es un 3, un 2 de 10. Se vio totalmente superado por la planificación y táctica de Hansi Flick. El equipo no sabía para dónde iba, no podía recuperar el balón, no tenía salida de balón. Todos los cañones apuntaban a pelotazos largos a Vinicius, que estaba con 3 marcas, con lo cual era imposible que el Real Madrid progresara en el sentido ofensivo. Y después todo eso fue corregido en el segundo tiempo con la entrada de Mbappé, con el 4-2 sacando a Rodrigo, perdón, 4-4-2, sacando a Rodrigo, colocando a Bellingham un poco más arriba para aumentar la presión ofensiva, etcétera. Me parece que el partido no se pierde por Ancelotti, me parece que el partido se pierde más por cuestiones puntuales y desconcentraciones del Real Madrid, y es más, creo que el partido estuvo también en la mano del Real Madrid, si no fuera por esas desafortunadas desconcentraciones o errores no forzados cometidos en el segundo tiempo. Tu opinión y tu análisis, por favor, en la caja de comentarios. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video.